Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el software ScreenView, que es uno de los software utilizados para la modelación de contaminación del aire. Nuestro grupo está compuesto por Caterina Albarracín, Laura Bautista, Alexandra Cárdenas, Dayan Sandoval y Andrés Perdomo. ScreenView usa el modelo codasiano de dispersión. La ecuación principal del cálculo de concentraciones que utiliza se encuentra en pantalla incorporando factores relacionados a la fuente y los utiliza en funciones de los factores meteorológicos para calcular concentraciones. Asume que el contaminante no sufre reacciones químicas y que no hay procesos de remoción que actúen sobre la pluma. Este software fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para proporcionar un método sencillo que permita estimar concentraciones máximas de diferentes contaminantes a nivel de suelo en función a la distancia de la fuente emisora. Algunas de las funciones que tiene el software es la estimación de concentraciones, que pueden ser máximas a nivel del suelo y la distancia máxima, también en la zona de recirculación de la cavidad y también concentraciones que sean debidas a la ruptura de la inversión y la fumigación de la costa. Adicionalmente, permite calcular concentraciones en cualquier distancia con tal de que se especifique el terreno plano y se especifique si también es elevado. Permite calcular la concentración promedio de 24 horas que se da debido a la impactación de la pluma. Además, nos permite incorporar los efectos de la concentración en la corriente descendiente en las concentraciones máximas para las regiones de estela cercana y lejana, teniendo en cuenta los efectos de terreno elevado, siempre y cuando se tengan en cuenta las concentraciones máximas. También modela fuentes de áreas simples usando un enfoque de integración numérica y se puede utilizar para modelar los efectos de la fuente en volúmenes simples mediante un proceso y un procedimiento de fuente puntual virtual. Es importante que siempre se incluyan los efectos de dispersión incluida y que se examine una gama completa de condiciones meteorológicas. Una de las desventajas que tiene este software es que no permite determinar explícitamente los impactos máximos de varias fuentes. Los datos necesarios que se deben tener en cuenta para poner en el software y que se dé la modelación son el tipo de fuente, el coeficiente de dispersión, la altura del receptor, tasa de emisión, la altura de la fuente, diámetro de la fuente, velocidad de emisión y todos los datos relacionados a los gases como la temperatura, los tipos de gases y las distancias autónomas y discretas. Las características principales de la pantalla son cuatro. Una de ellas es la interfaz fácil de usar. Esa interfaz totalmente integrada que combina pantallas de entrada de datos sencillas. Se puede introducir unidades métricas o inglesas. Además, tiene una ejecución perfecta del modelo y gráficos automatizados de los resultados. Una segunda característica es el visor de altura del terreno. Este ofrece muchas opciones para visualizar el terreno y las distancias automatizadas y discretas que se ha especificado como entrada. La siguiente característica son los gráficos en X y en Y, que son resultados de salida. Estos gráficos se generan automáticamente después de la ejecución del modelo. Los gráficos muestran la concentración de contaminantes frente a la distancia a favor del viento en unidad métrica, utilizando el archivo de salida generado por el modelo. Y la última característica son la comprobación de errores. Esta comprobación se hace a través de una gama completa de comprobaciones de todos los parámetros, comprobación de errores en tiempo de ejecución y mensajes inteligentes de error y advertencia que mantendrá sus proyectos libres de errores. Bueno, a continuación veremos cómo se descarga e instala el programa ScreenView. Nos dirigimos al navegador y vamos a buscar ScreenView. Le vamos a picar y para proceder con la descarga le vamos a dar en la flechita verde. Le picamos ya descargado. Le vamos a dar Next. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Acá en username voy a colocar mi nombre. Y en organización voy a poner Universidad de Exi. Y damos Next. Next nuevamente. Y le damos Instalar. Y le damos Finalizar. Luego vamos hacia el lugar donde quedó la aplicación. En mi caso me quedó en el escritorio. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a dar Yes.
Y acá me pide como una clave. Y para eso vamos nuevamente a la página principal y le damos en registrarse para obtener el código. A pesar de que este programa es gratuito, pues es necesario registrarse para acceder a la licencia. Esta licencia es válida por un año. Y si queremos renovar la licencia, pues debemos hacer el registro nuevamente. Entonces, le damos en registrarnos, ingresamos todos nuestros datos, ingresamos el código que nos aparece aquí abajo y le damos enviar. Luego, nos dirigimos al correo y aquí nos llega pues el código que necesitamos para ingresar al programa. Acá pues nos sale válido y le damos OK. OK nuevamente. Y tenemos nuestro programa. Una vez instalado nuestro programa, vamos a proceder a hacer la explicación del funcionamiento del programa a través de un caso de estudio. Primero, vamos a crear un nuevo proyecto. Para esto vamos a crear una nueva carpeta, la cual la vamos a nombrar según el proyecto que vayamos a hacer. Para nuestro caso, nuestro ejemplo será una modelación de dispersión de material particulado de 10 micras para la operación de una nueva planta de la empresa Fundiciones Industriales SAS. Creamos nuestra nueva carpeta y vamos a nombrar nuestro archivo como Fundiciones. Guardamos. Entonces, ya una vez hemos creado nuestro nuevo proyecto, vamos a encontrar el título con el que lo guardamos en la parte superior, Fundiciones. Y vamos a encontrar una serie de parámetros que tenemos que seleccionar primero. El primer dato que tenemos que seleccionar es el tipo de fuente, en el cual vamos a encontrar cuatro, perdón. El primero es de fuente puntual. Estas son fuentes localizadas como una chimenea, un respirahielo aislado. Y vamos a encontrar parámetros como tasa de emisión, altura de la chimenea, diámetro interior de la chimenea, velocidad de salida del gas o caudal de salida del gas, este puede ser modificado, la temperatura del gas de la chimenea y la temperatura ambiente. Seguido vamos a encontrar el tipo de fuente de liberación por incineración. Esta fuente es puntual localizada, donde se produce una tasa de liberación de calor como en llamaradas y llamas. Y vamos a encontrar solo tres parámetros: la tasa de emisión, la altura de la pila de llamarada, la tasa total de liberación de calor. Como tercer tipo de fuente tenemos fuente de área. Estas son fuentes terrestres donde las emisiones se distribuyen en un área como un vertedero. Y vamos a encontrar parámetros como la tasa de emisión. Cabe resaltar que la tasa de emisión para fuentes de área se ingresa como una tasa de emisión por unidad de área. Vamos a encontrar otro parámetro como es la altura de liberación de la fuente, la longitud lateral más grande del área rectangular, la longitud lateral más pequeña del área rectangular. Vamos a encontrar una pregunta que es si deseamos buscar a través del rango de direcciones del viento. Y por último vamos a tener la dirección del viento relativa a la dimensión larga. Por último tenemos las fuentes volumétricas. Este tipo de fuentes son de tipo tridimensional, como fugas fugitivas en una instalación industrial o emisión de polvo en una pila de almacenamiento. Aquí vamos a encontrar parámetros como la tasa o cantidad de emisión, la altura de la chimenea, dimensión lateral inicial del volumen y la dimensión vertical inicial del volumen. Para nuestro ejemplo, tenemos una fuente de tipo puntual de la cual se obtuvieron los siguientes datos. Tenemos una tasa de emisión de 0.08 gramos sobre segundo. Vamos a tener una altura de fuente o chimenea de 14 metros. Un diámetro de fuente de 1.25 metros.
Para nuestro ejemplo vamos a tener la salida del gas en caudal y va a ser de 17.5 metros cúbicos sobre segundo. Y vamos a tener una temperatura de salida del gas de 313 Kelvin. La temperatura ambiente está por defecto en 293. Ahora vamos a llenar el parámetro de coeficiente de dispersión. Para seleccionar este parámetro se pueden tener en cuenta dos procedimientos. El primero es por uso de tierra, el cual consiste en que si los tipos de uso del suelo son industrial, comercial o residencial y representan el 50% más dentro de un radio de 3 kilómetros, se selecciona la opción urbano. De lo contrario, se deja en rural. O hacerlo por densidad de población, el cual consiste en que se calcule la densidad de población promedio por kilómetro cuadrado dentro de un radio de 3 kilómetros. Y si el promedio de población es superior a 750 personas por kilómetro cuadrado, se selecciona la opción urbana, o de lo contrario, se pasa a la opción rural. Para nuestro ejemplo, tenemos un coeficiente de dispersión rural. Y por último, tenemos el receptor. Este receptor nos permite configurar la altura del receptor de la emisión. En este podemos especificar la altura del receptor sobre el nivel del suelo. Este generalmente se usa para modelar impactos en receptores de asta de bandera. Y por lo general, este valor queda predeterminado como 0. Para nuestro caso, tenemos una altura de receptor de 1.7 metros. Una vez hemos ingresado todos nuestros datos que nos pide nuestra fuente de punto, pasamos a la pestaña de opciones. En esta pestaña vamos a encontrar 3 parámetros. En la parte superior, el primero corresponde a opciones del terreno, en el cual vamos a establecer si la fuente se encuentra en un terreno simple, terreno complejo o ambos. En nuestro ejemplo, tenemos que el terreno es simple. Al tener un terreno simple, se nos habilita nuestro segundo parámetro. Terreno simple en el cual se puede seleccionar entre dos tipos de terreno simple, terreno plano y terreno elevado. Cabe resaltar que para ambos tipos de terreno se puede elegir modelar como una o ambas opciones de distancia, las cuales son distancias automatizadas o distancias discretas. Es importante seleccionar al menos una opción, para lo cual en nuestro caso vamos a seleccionar las opciones de terreno plano y las dos opciones de distancia. Por último, tenemos nuestro tercer parámetro, el cual permite especificar los siguientes parámetros. Como primero tenemos las construcciones aguas abajo, la cual se marca así si se desea considerar la posibilidad de construir aguas abajo para su proyecto y la opción. Como segundo tenemos fumigación. Esta opción está disponible para usted solo si está utilizando una fuente puntual o de llamarada. La altura de las pilas es igual o superior a 10 metros y el coeficiente de dispersión está seleccionado. Para nuestro ejemplo, estos dos parámetros no van a ser tenidos en cuenta en la selección de la información. En la parte inferior aparecen otras dos opciones que hacen referencia a meteorología y opciones no regulatorias. En la parte izquierda tenemos la pestaña de meteorología que muestra 3 opciones para para lo cual solo si el terreno es simple, plano o elevado, esta permite la selección del parámetro. Si se ha seleccionado la opción de terreno complejo, el modelo Screen selecciona automáticamente la metodología. Como en nuestro caso tenemos un terreno simple, vamos a seleccionar la primera opción. En la parte derecha de esta pestaña encontramos opciones no regulatorias. Una es bordeos de altura de mezcla. Puede optar por utilizar esta opción o no. Si selecciona sí, se aplicará el algoritmo de altura de mezcla Broad 2. En nuestro caso, seleccionamos la opción no. La otra es altura del anemómetro.
Por defecto se utiliza una altura del anemómetro de 10 metros. Sin embargo, puede optar por especificar una altura del anemómetro alternativa. En este caso vamos a dejarla por defecto. Una vez hemos finalizado con la introducción de datos en esta pestaña, vamos a ir a la parte inferior derecha y le damos en siguiente. Y nos muestra una pestaña para introducir los datos en caso de que nuestra fuente haya estado en terreno complejo. De ser así, se necesitarían datos de las alturas del terreno sobre la base de la chimenea y distancia de la fuente. Como en nuestro ejemplo se maneja sobre el terreno simple, en esta pestaña no llenamos nada y pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a especificar las distancias automatizadas en los dos valores que nos pide. Entonces, para la distancia mínima, en la mayoría de las aplicaciones, esta distancia debe corresponder a la distancia al límite de la planta o la línea de la cerca. El valor más pequeño permitido es 1 metro. En nuestro caso tendremos una distancia mínima de 1 metro. Y para la distancia máxima, este valor debe ser lo suficiente grande para garantizar que se determine la concentración máxima más allá de la línea de la cerca, en el cual para nuestro ejemplo va a ser de 1000 metros o 1 kilómetro. Seguimos a la siguiente pestaña y vamos a encontrar la distancia discreta. Esta opción le permite encontrar el impacto máximo en ubicaciones específicas de interés, como residenciales, hospitales o escuelas cercanas. Se puede ingresar cualquier número de distancias y se calculará la concentración máxima para cada distancia. En nuestro ejemplo vamos a marcar un punto a los 235 metros, como si estuviéramos en punto de interés a esta distancia. Por último, encontramos las opciones aguas abajo y fumigación, que en nuestro ejemplo no tuvieron aplicación. Por lo que ya procedemos a correr el modelo de dispersión y obtener nuestra gráfica. En el eje X de nuestra gráfica vamos a encontrar las distancias recorridas por el contaminante y en el eje Y vamos a tener la concentración. En la gráfica podemos ver que la concentración máxima del contaminante se va a dar a los 300 metros de distancia de la fuente. Además, se observa que a medida en que aumenta la distancia va disminuyendo la concentración del contaminante. Esta gráfica nos representa las distancias automatizadas versus la concentración. Si queremos ver nuestra distancia discreta, vamos a la parte superior y desplegamos la lista y seleccionamos distancias discretas versus concentración. Y vamos a observar la concentración máxima en el punto establecido anteriormente. Ya que hemos observado nuestras gráficas, procedemos a cerrar esta ventana. Y vamos a la parte superior al botón salida o producción, la cual nos va a abrir una ventana con nuestro informe en WorkPad y vamos a poder visualizar los datos que ingresamos. También los datos establecidos en las gráficas y los datos de mayor interés, como la concentración máxima para el cual nuestro caso fue de 3,68 microgramos sobre metro cúbico y la distancia que fue encontrada de 272 metros. Además que vamos a encontrar nuestro dato de la distancia discreta, la cual fue 3,61 microgramos sobre metro cúbico. Con esto hemos finalizado la explicación de nuestro estudio de caso de modelo de dispersión de contaminantes a través del software ScreenView. Muchas gracias.